Gloria dice, lindo sol, el que entra acá. Sí, estaba tenaz del sol. Nos choca el reflejo de los vidrios del edificio de enfrente y entra unos rayitos de sol, mi querida Gloria. Muy bien. em, la delincuencia no da tregua en el Ecuador y durante el último fin de semana o al cierre del fin de semana vimos un acontecimiento que enlutó al país porque una bala perdida en una balacera por robar cerca de una heladería, nada más y nada menos que esa bala perdida cegó la vida de un niño de 11 años. Pero lo que ha pasado con Sebastián ha pasado también con un montón de personas que han sido víctimas de la delincuencia. Aquí nosotros comentamos y también lamentamos lo que había sucedido en Quito hace algunas semanas atrás cuando una mujer, por asaltarle junto a su esposo, le propinaron un tiro a sangre fría en el sur de la ciudad capital. Y hemos sido críticos también porque mientras a los ecuatorianos en los centros comerciales, en los restaurantes, en las calles, en las plazas, en los lugares públicos, en nuestros propios autos, en nuestras propias casas, porque además a los delincuentes les importa un comino, ellos entran nomás a robarte en tu casa, te desvalijan, te vacían la casa, les da igual. Ellos no se conduelen de absolutamente nada. Entonces mientras a los ecuatorianos nos están matando y nos están robando, nosotros tenemos un gobierno, una asamblea y unos actores políticos que están en una permanente disputa por ver quién es el más poderoso y quién es el que impone su ley. Bueno, resulta que ayer el presidente ha tomado algunas decisiones que tienen que ver y se relacionan con la seguridad. Una de ellas es emitir un decreto mediante el cual se declara el estado de excepción en todo el territorio nacional y ahí hay algunos analistas jurídicos, gente que es conocedora de la materia legal y constitucional, que da cuenta de las contradicciones que tiene este decreto aparentemente, y por lo que veo, otra vez, como pasó con la ley creando oportunidades, mal elaborado por el Ejecutivo, que podría provocar que cuando llegue a la Corte Constitucional, la Corte no dé paso. El doctor Gustavo Chiriboga, asesor legislativo, abogado, conocedor de materia constitucional, dice, la Corte Constitucional no debería dar paso al estado de excepción por varias razones. El alcance territorial de las medidas es de carácter nacional, eso dice en el artículo 1 del decreto, pero se aplica en ciertas provincias, eso dice en el artículo 2 del decreto, vaya, ¿no? No señala cuáles derechos se restringen y el uso de las Fuerzas Armadas para seguridad interna, eso no está permitido en la Constitución. Esto señala Gustavo. Ahora veamos qué es lo que dice un colega de Gustavo, el doctor André Benavides, quien señala algo bastante parecido. El decreto de estado de excepción por inseguridad probablemente se caiga en la Corte Constitucional por ser contradictorio. 1. Ámbito territorial nacional con medidas de carácter provincial. Hay una contradicción entre lo que dice el artículo 1 y el artículo 2, ya lo vamos a dar lectura para que ustedes se den cuenta de lo que estamos diciendo. Y 2. La fundamentación con carácter nacional sin justificar los índices de carácter provincial. Pero veamos qué es lo que dice el decreto. Antes, me decía la Meli, tenemos un video del presidente Lazo. Escuchemos del presidente, porque siempre está bien también escucharle al primer mandatario para de ahí nosotros ir desmenuzando todo el comentario con respecto de lo que dijo el jefe de Estado y lo que dice el decreto y lo que dicen hoy los analistas jurídicos. Escuchemos a Guillermo Lazo. Somos un país muy diverso, pero todos tenemos algo en común. Queremos un Ecuador seguro para vivir tranquilos. Sin seguridad no hay desarrollo. Sin seguridad no habrá creación de oportunidades posibles. Juntos, escuchándonos mutuamente, trabajando coordinadamente, venceremos. El cambio se concreta así, a través del encuentro, de la voluntad conjunta de todos los ecuatorianos para unidos vencer este enemigo común. 7 de la mañana con 19 minutos. Creo que todo el país está de acuerdo con usted, presidente. Somos un país diverso,
pero todos queremos también algo en común, que es tener un país seguro para vivir tranquilos. Sin seguridad no hay desarrollo, sin seguridad no habrá creación de oportunidades. Totalmente de acuerdo. El problema es que ese país que es inseguro y ese país que no nos permite vivir con tranquilidad es el país que usted está gobernando. Y yo como creo que con leyes, con la aprobación de leyes, así por inercia, no se generan nuevas plazas de empleo, también como pensaba en la consulta popular de mayo del 2011, cuando gobernaba Correa, pienso exactamente lo mismo hoy, porque digamos mi forma de pensar no ha variado. Yo no creo que la seguridad del país, como se vendió en esa época, se cambia o se mejora con una simple consulta popular, y tampoco creo que la seguridad del país se cambia o se mejora con un decreto que a la hora viene a convertirse en una suerte de pirotecnia política, de venta de humo. ¿Y por qué digo esto? Porque además el presidente comete estos errores que han señalado los abogados. Y vamos a revisar con ustedes. Artículo 1 del decreto emitido el día de ayer. Declárese el estado de excepción por grave conmoción interna en todo el territorio nacional por el plazo de 60 días desde la suscripción de este decreto ejecutivo. Este estado de excepción se fundamenta en las circunstancias que han afectado gravemente los derechos de la ciudadanía debido al aumento de actividad delictiva. La declaratoria de estado de excepción tiene como finalidad precautelar los derechos de las personas en Ecuador. Asimismo, tiene como finalidad controlar las circunstancias de inseguridad que se han generado, restablecer la convivencia pacífica y el orden público. Esto es fundamental, ya les voy a decir por qué. Pero el primer párrafo dice: declárese el estado de excepción por grave conmoción interna en todo el territorio nacional por 60 días. ¿Qué dice el artículo 2? Disponer la movilización de fuerzas armadas en las provincias de El Oro, Guayas, Santa Elena. Santa Elena, por cierto, es sin H, José Hernández de los Cuatro Pelagatos. Santa Elena, Manabí, Los Ríos, Esmeralda, Santo Domingo de los Áchilas, Pichincha y Sucumbíos. Son 9 provincias de 24 que tiene este país. Entonces no es todo el territorio nacional. Para complementar las funciones de la Policía Nacional, entran a operar las Fuerzas Armadas. El control operativo en los ámbitos requeridos de seguridad ciudadana, protección interna, prevención del delito y orden público, así como la función de realizar operativos de control, registros y requisa en casos de porte de armas y sustancias sujetas a fiscalización. Las Fuerzas Armadas, para la ejecución de lo ordenado en este decreto ejecutivo, en todo momento actuarán en coordinación con la Policía Nacional. Vamos a ver cómo operan estas dos instituciones juntas. En el resto de provincias, la Comandancia General de la Policía Nacional coordinará acciones con las entidades públicas en territorio para reforzar vigilancia y prevención del delito. ¿Con cuáles entidades públicas nomás va a coordinar acciones en materia de seguridad la Policía Nacional? Demasiado amplio. De considerarlo necesario, la Comandancia General de la Policía Nacional solicitará al presidente de la República que extienda la movilización de Fuerzas Armadas a otras provincias. Contradictorio, si la declaratoria de estado de excepción es en todo el territorio nacional, ¿cómo es que el presidente va a disponer que se movilicen las Fuerzas Armadas solo por pedido de la Comandancia de Policía? Además, la Comandancia de Policía le va a pedir al presidente: necesito que me mandes tropas del ejército, y los militares van a ir corriendo porque así lo ordena la policía. Es del Ecuador de hoy, ¿no? Vamos a ver si eso no genera también alguna serie de divergencias, de diferencias que ya son de hecho históricas y profundas entre estas dos instituciones, pero bueno. Artículo 3. Los operativos y tareas que realicen las Fuerzas Armadas en ejecución de este decreto serán siempre en coordinación con la Policía Nacional y se darán únicamente durante la vigencia del estado de excepción como respuesta excepcional y temporal ante los hechos delictivos que lo fundamentan. Artículo 4. En los casos que durante el estado de excepción de las Fuerzas Armadas o la Policía Nacional aprehendan a las Fuerzas Armadas van a poder detener ciudadanos. Ojo, la seguridad interna del Estado, la seguridad pública, este tipo de operativos y de procedimientos no le está permitido constitucional ni legalmente a las Fuerzas Armadas. Ojo con eso. Acá también podría haber, como decían los abogados, alguna otra razón adicional por la prohibición que está establecida en la Constitución, que existe con respecto del proceder de Fuerzas Armadas a nivel interno, que podría echar abajo este decreto. En los casos
que durante el estado de excepción las Fuerzas Armadas o la Policía Nacional aprehendan a personas cometiendo aparentes infracciones penales, deberán ceñirse estrictamente al debido proceso y poner al detenido a órdenes de la autoridad competente dentro de los tiempos que señala la Constitución y el Código Orgánico Integral Penal. Sabrán los militares cómo proceder en estos casos cuando tienen que apelar a lo que dice la Constitución y el Código Orgánico Integral Penal, es decir, tareas que les corresponden única y exclusivamente a la Policía Nacional. Wow, vamos a ver. Disponer al Ministerio de Economía y Finanzas que provea los recursos suficientes para atender el estado de excepción. Y quiero atar esto de la aprehensión a personas que sean encontradas en el cometimiento aparente de infracciones penales con el cierre del artículo 1. La declaratoria de estado de excepción tiene como finalidad precautelar los derechos de las personas en Ecuador, asimismo tiene como finalidad controlar las circunstancias de inseguridad que se han generado, restablecer la convivencia pacífica y el orden público. ¿Por qué lo ato? ¿Saben por qué? Porque hay amenazas y porque hay advertencias y porque hay convocatorias a manifestaciones y a protestas sociales. Profe, la nota, por favor. Las 7:26. País. Organizaciones sindicales e indígenas se declaran en resistencia y movilización. Tema polémico. Las organizaciones que integran el Colectivo Nacional de Dirección del Parlamento Plurinacional de los Pueblos anunciaron que frente a la negativa del presidente de la República, Guillermo Lasso, de escuchar las peticiones, se declaran en resistencia y se mantienen vigilantes para efectuar movilizaciones. Sergio Toala, presidente de la Federación de Indígenas Evangélicos del Ecuador, FEINE, recalcó que la política neoliberal siempre ha sido conducida a los intereses empresariales. Tenemos un jefe de Estado que quiere ser único jefe. Se ha olvidado a los mandantes que damos el voto en las urnas electorales, recalcó. Ante ello manifestó que todas las organizaciones hermanas están en pie de lucha, recorriendo los territorios, las provincias, las comunidades y las parroquias. Insistió que no quieren visitar el Palacio de Carondelet por turismo. Buscan poner claridad en las peticiones que demandan las bases. De su lado, Leonidas Issa, presidente de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador, CONAIE, ratificó la unidad de las organizaciones nacionales. Hemos participado de diferentes espacios de diálogo del gobierno nacional, pero frente a los temas sustanciales, urgentes, emergentes, en materia económica, no existe ningún resultado. Por eso queremos decir al país que nosotros hacemos uso de este derecho a la resistencia de manera planificada, con la ciudadanía de manera integral, informó Leonidas Issa. Estas declaraciones se dieron mientras el sector agricultor retomó las protestas en las calles hasta el 18 de octubre. Varias vías a nivel nacional fueron cerradas para exigir respuestas al presidente Lasso. Denunciaron que llevan todo el año reclamando soluciones a los problemas que atraviesa el sector, producto de la pandemia del COVID-19 y por el constante incremento del precio de los combustibles. Alexis Moncayo tiene la palabra. En Pichincha opina. 7:28 a.m. ¿Se dan cuenta de lo conveniente que es? Justo ayer, bloqueo de carreteras, nuevamente transportistas y productores agrícolas fastidiados por el incumplimiento del gobierno con ellos después de las conversaciones que tuvieron en días anteriores y de lo que fue también parte de sus ofrecimientos de campaña. Hay sectores que están molestos, hay sectores que están, insisto, fastidiados, enfadados, enojados, por la falta de cumplimiento por parte del gobierno. Empezó ya a moverse nuevamente la protesta y el gobierno responde con la declaratoria de un estado de excepción que podría permitir que, como ha pasado ayer en algunos sitios, empiecen a detener gente. Por un lado. Por otro, ayer el presidente, durante la posesión de Luis Hernández, dijo que iban a enviar primero un proyecto de ley, que es el tributario, que iría con carácter económico urgente, y que el laboral esperarían un tiempo después. Todo lo contrario a lo que dijo la semana pasada, cuando advirtió nuevamente a la Asamblea con llamar a una muerte cruzada, si es que no aprobaban al hilo 2 proyectos económicos urgentes. No hay una hoja de ruta, no hay planificación, no hay certezas. Hay improvisación, hay un discurso un día, otro discurso totalmente contrapuesto al día siguiente.
Y una cosa adicional a la que me quiero referir, porque tengo entendido que el presidente de la República, y el otro día nosotros, a propósito de la respuesta de Nebot a Lasso, nos referimos con respecto a dos momentos de esa intervención de Nebot, en donde habló de la inteligencia emocional del presidente y donde habló de cuánto le pudo haber desequilibrado al presidente también el conocer las cifras de la encuestadora Perfiles de Opinión. Pero a mí me quedó sonando ese tema de la inteligencia emocional, y les voy a decir por qué. En los últimos días, Marcela Guiñaga, presidenta del Movimiento Revolución Ciudadana, ha sido víctima de ataques digitales, de cuentas trolls, de cuentas anónimas, en donde no han combatido ni la postura ideológica, ni las ideas, ni el discurso de Marcela Guiñaga. Le han atacado con cosas que son además absolutamente superficiales, como su apariencia física y algunas otras cosas más que están relacionadas también con el ámbito administrativo y que no han podido ser probadas, como por ejemplo el tema de la famosa glosa de la compra del terreno de Samanes, ¿no? Que además, de lo que tengo entendido y por las respuestas que Marcela Guiñaga ha emitido en múltiples ocasiones, son recursos que están dentro de las arcas del Estado y que nunca salieron de las arcas del Estado. Pero bueno, el tema es que otra vez fue atacada, y fue atacada a través de cuentas anónimas, de cuentas trolls, con cosas, insisto, que son extremadamente superficiales. Prácticas que antes decían que las reproducían otros y que criticaban, hoy las están usando ellos. Entonces no es que han sido mejores, ¿no? Son iguales y hasta peores. Pero además, tengo entendido que quien convoca una supuesta reunión, que fue después reducida a un chisme de baja estofa, por un tabloide que se dedica a estigmatizar y a etiquetar a todo lo que se parezca, huela o sea de centroizquierda, que son estos pelagatos, ¿no? En donde han dicho que Marcela Guiñaga y que un acompañante más fueron al Palacio a suplicar por un acuerdo que tiene que ver con los procesos legales y judiciales en los que están relacionados, involucrados compañeros de Marcela Guiñaga, de partido y del exgobierno. Esa invitación la hizo el presidente de la República. Y es vergonzoso que una reunión política de alto nivel, en donde además está reunido el presidente o sus delegados, con los representantes del principal movimiento político u organización política de oposición, que además es la mayoritaria en la Asamblea, o bueno, la primera minoría en la Asamblea para hablar con mayor propiedad, sea reducida esa reunión, insisto una vez más, a un chisme publicado en redes sociales por un tabloide como el de los Pelagatos, para terminar estigmatizando o etiquetando a estos actores políticos. Presidente, si va a convertir de este tipo de reuniones en simples chismes, de verdad, que mejor evítese la invitación. No lo haga, no se reúna. 7:33, gracias profe, un fuerte abrazo, nos vemos mañana nuevamente con usted. Así es, Alexis. Zumba el síndrome de el otro yo del doctor Merengue. Las 7:33 minutos, momento para saludar y dar la bienvenida a nuestra compañera Licenia Espinel, quien junto a Alexis Moncayo conduciera el segmento de entrevistas en Punto Noticias, primera emisión por Radio Pichincha. Punto Noticias se retransmite por Radio Madrid, Radio El Cisne 102.9 FM en la provincia de Sucumbíos, Cantón Lago Agrio, y por las plataformas virtuales de Ecuador por Dentro, la red de comunicadores populares de Manabí. Wilson Robalino se despide, buen día, buena suerte, disfrute del sol y por favor siga cuidándose mucho. Fuerte abrazo, profe. Ayer se cumplió además su pronóstico, ¿no? Yo me reía porque la forma en la que lo dijo nos provocó risa con el Carlos. Pero ni qué pronóstico del INAMI el profe, ¿no?